Esta es la introducción del módulo 8 del curso Compendio de la Abhidhamma. Mi nombre es Bhikkhu Nandisara. Aquí tenemos el contenido del capítulo 8, el compendio de condiciones. El capítulo 8 es el capítulo más largo, podemos decir, y más profundo de todo el compendio de la Abhidhamma. Y en lugar de tener una reseña, nosotros vamos a tener una clase introductoria sobre este capítulo 8. Aquí nosotros tenemos los temas del capítulo 8, la sección número 1, la introducción, y en la sección 2, los dos métodos de la condicionalidad. En la sección 3.10 tenemos el primer método, que es el método del origen condicionado, y las secciones 11-28, el segundo método, que es el método de las relaciones condicionales. Y en las secciones 29-32 se estudia la realidad convencional o los conceptos. Entonces, en la sección 29-32 es el análisis de los conceptos. Entonces nosotros vamos a dedicar esta clase introductoria para explicar el capítulo 8, que es el compendio de condiciones, y a partir de la clase 1 nosotros vamos a comenzar a estudiar en profundidad los dos métodos de la condicionalidad, que es el método del origen condicionado, el primer método, y el método de las relaciones condicionales, el segundo método. Y al final de este capítulo, la última clase, vamos a dedicar la última clase para estudiar la realidad convencional o los conceptos. Entonces aquí nosotros tenemos que en esta lámina, en este capítulo, el venerable Anuruddha, el autor del compendio de la Abhidhamma Sangaha, explica los dos métodos de condicionalidad. El método del origen condicionado, Paticca Samuppada, es el nombre en Pali, que nosotros vamos a estudiar en profundidad a partir de la próxima clase, en las secciones 3.10, y el método de las 24 relaciones condicionales, Patana, que vamos a estudiar en las secciones 11-28. Y en la parte final de este capítulo vamos a estudiar los conceptos en las secciones 29-32. Entonces, antes de continuar, quisiera mencionar de que nosotros hemos estudiado del capítulo número 1 al capítulo número 6 las 4 realidades últimas. Hemos estudiado la conciencia en el capítulo 1, los factores mentales en el capítulo 2 y la combinación de la conciencia y los factores mentales al final del capítulo 2. Hemos estudiado cómo funciona la conciencia dentro y fuera del proceso en los capítulos 4 y 5, y hemos estudiado la tercera realidad última, la materia o las propiedades materiales o los fenómenos materiales, en el capítulo 6, y al final del capítulo 6 hemos estudiado sobre el elemento incondicionado, el Nirvana. Entonces, se dice de que el estudio de las realidades últimas es un método analítico. O sea que nosotros hemos definido y estudiado cada una de estas 3 realidades últimas condicionadas, y también hemos estudiado sobre el elemento incondicionado, la cuarta realidad última. Y ahora en el capítulo 8 nosotros vamos a estudiar lo que se denomina el método sintético, que es toda la condicionalidad. Cómo estas realidades últimas se relacionan entre sí. Y para estudiar la relación entre las realidades últimas, entre las diversas realidades últimas, hay 2 métodos de condicionalidad. Como dice allí, el primero es el método del origen condicionado, y el segundo es el método de las 24 relaciones condicionales. Entonces, vamos ahora a comenzar
con el primero de estos dos métodos, que es el método del origen condicionado, Paticca Samuppada. Y el método del origen condicionado se encuentra, es posible encontrar este método en la canasta de los discursos, el Sutta Pitaka, y también en la canasta de la Abhidhamma, el Abhidhamma Pitaka. Pero el método de las relaciones condicionales, Patana, solamente lo vamos a encontrar en la canasta de la Abhidhamma. Entonces esto es importante y veamos ahora en dónde encontramos cada uno de estos dos métodos en el Tipitaka. Entonces aquí nosotros tenemos, con relación al origen condicionado, nosotros tenemos que en la canasta de los discursos, un discurso muy importante es el Mahanidana Sutta del Digha Nikaya. De hecho, hemos tenido un retiro aquí en el monasterio donde estudiamos en profundidad este importante discurso que es el Mahanidana Sutta, que es el gran discurso del origen. En ese discurso el Buda explica sobre el origen condicionado. De hecho, tenemos presentaciones disponibles en la página de Buda Hispano y también tenemos audios disponibles de ese retiro donde se estudió el Mahanidana Sutta, si ustedes quieren profundizar el estudio de el origen condicionado en base a este discurso, que pertenece a los discursos largos, a la colección larga, el Digha Nikaya. Y también el origen condicionado lo van a encontrar en el Nidana Samyutta, que es parte del Samyutta Nikaya, que es la colección agrupada. Entonces hay toda una sección especial dedicada a la condicionalidad, al origen condicionado, y ahí hay 93 discursos cortos que tratan sobre el origen condicionado. Y además hay muchos otros discursos en la canasta de los discursos dedicados al origen condicionado. O sea, de que la colección el Majjhima Nikaya, la colección media, van a encontrar ustedes numerosas referencias con relación a este método del origen condicionado. Y también el origen condicionado es tratado en la canasta de la Abhidhamma, en el Abhidhamma Pitaka, y vamos a encontrar ahí el capítulo 6 del segundo libro de la Abhidhamma, que es el Vibhanga Pali. El capítulo 6 está dedicado completamente a tratar el método del origen condicionado. De hecho, el método del origen condicionado es el método de condicionalidad que normalmente las personas conocen y estudian, no solamente en el canon Pali, sino también en otras tradiciones. Se estudia el método del origen condicionado. Entonces, pero en el canon Pali nosotros específicamente tenemos que este método es tratado tanto en la canasta de los discursos, numerosos lugares, como en la canasta de la Abhidhamma. Por eso, de los dos métodos de condicionalidad, el más conocido es el origen condicionado, y en realidad el método de las relaciones condicionales prácticamente es desconocido en otras ramas del budismo, aparte del Theravada. Y aún dentro del Theravada, aquellos que no han estudiado Abhidhamma o no conocen sobre Abhidhamma, desconocen sobre este método. Ahora, el otro método, que es el Patana o el método de las relaciones condicionales, solamente se encuentra tratado en la canasta de la Abhidhamma, en el séptimo libro de la Abhidhamma, que es el Patana Pali. Entonces, de hecho, el Patana Pali en la edición del sexto concilio budista consiste en 5 volúmenes. De hecho, es de todo el canon, es el libro o el tratado más voluminoso. Entonces, se requieren 5 volúmenes para poder explicar canónicamente
todo este método de las relaciones, de las 24 relaciones condicionales. Entonces nosotros vamos a estudiar en este capítulo 8 estos dos métodos de condicionalidad. El método del origen condicionado, primero, y después vamos a estudiar el método de las relaciones condicionales. Entonces ahora ustedes saben en dónde se encuentran cada uno de estos métodos particularmente. Ahora, el siguiente punto que es importante tratar y explicar en esta clase introductoria es el alcance del origen condicionado. Nosotros, como dijimos, hemos estudiado en los capítulos anteriores las 4 realidades últimas. Nosotros ahí tenemos las 4 realidades últimas, la conciencia, Cheta, le hemos dado un color azul, y los factores mentales Chetasika, también azul porque pertenece a la mente, la materia o las propiedades materiales Rupa y el Nirvana son las 4 realidades últimas. Y además de las realidades últimas, ¿qué es lo que hay? Es la realidad convencional, que son los conceptos. En Pali se denomina Pañati. Entonces esto es bien importante. El origen condicionado solamente trata las 3 realidades últimas de la conciencia, los factores mentales y las propiedades materiales. Y aún dentro de las 3 realidades últimas condicionadas de la conciencia, de los factores mentales y de la materia, solamente el origen condicionado trata sobre los seres sintientes. O sea, de que hay una parte de la materia que está fuera de los seres sintientes. Entonces, esa parte de la materia que no es parte de los seres sintientes, en realidad no está incluida dentro del origen condicionado. O sea, de que, no obstante, nosotros decimos que el origen condicionado incluye estas 3 realidades últimas, la conciencia, los factores mentales y la materia. Nosotros tenemos que especificar que el origen condicionado, el alcance es solamente con relación a los seres sintientes. Entonces, toda esa parte de la materia que no concierne a los seres sintientes no es parte del origen condicionado. O sea, de que, como ustedes pueden ver, el alcance del origen condicionado está limitado a las 3 primeras realidades últimas, y con relación a la tercera realidad última, solamente la parte que existe en los seres sintientes. El Nirvana está fuera del origen condicionado, y por supuesto que los conceptos también están fuera del origen condicionado. Entonces, como ustedes pueden ver, el método del origen condicionado, que es el método más conocido y más popular, es un método que tiene un alcance limitado con relación a lo que nosotros vamos a ver, que es el método de las 24 relaciones condicionales del Patana, que vamos a ver en la siguiente lámina. Nosotros vamos a estudiar el origen condicionado a partir de la próxima clase en cierto grado de detalle y profundidad. Ahora, el origen condicionado normalmente se expone en base a estos 12 factores que nosotros tenemos aquí, que el primer factor es la ignorancia, avijja. El segundo factor del origen condicionado son las formaciones, sankhara. El término sankhara es un término que puede tener múltiples significados. Entonces, en el origen condicionado tiene un significado específico que nosotros vamos a estudiar. Entonces, normalmente el origen condicionado establece la relación entre la ignorancia y las formaciones. Como nosotros vamos a ver a partir de la próxima clase, las formaciones surgen condicionadas por la ignorancia. Y el tercer componente o el tercer factor es la conciencia, vijnana, y entonces las formaciones condicionan a la conciencia. Entonces esa es la forma de explicar el origen condicionado. Y
El cuarto factor es mente y materia, la mente y la materia, nama rupa. Entonces la conciencia condiciona, o es una condición de la mente y la materia. Y el quinto factor del origen condicionado son las 6 bases sensoriales, salayatana. Entonces se dice de que la mente y la materia condiciona a las 6 bases sensoriales, o la mente y la materia es una condición de las 6 bases sensoriales. El sexto factor del origen condicionado es el contacto, pasa. O sea, ustedes están familiarizados ya con este término, nosotros hemos visto este término en el capítulo de factores mentales. Y entonces se dice de que las bases sensoriales son una condición, o en base a las 6 bases sensoriales, o condicionado por las 6 bases sensoriales, surge el contacto. Y el número 7, el factor 7, es la sensación, vedana, que también ustedes han encontrado en el capítulo 2, que es la sensación. Entonces, condicionado por el contacto, surge la sensación. Y el octavo es el deseo, tanha, es un término difícil de traducir, el deseo, la avidez, se puede traducir. Entonces la sensación condiciona el deseo, condicionado por la sensación surge el deseo. Y el número 9 es la adherencia, upadana. Ustedes han encontrado la adherencia, las 4 adherencias, en el capítulo 7, en el compendio de categorías. Entonces, condicionado por el deseo surge la adherencia. Y después el número 10 es la existencia, el factor número 10, que es bhava. Entonces, condicionado por la adherencia surge la existencia, bhava. Y el número 11 es el nacimiento, yati. Y el número 12 es la vejez, la muerte, el pesar, etc. Entonces, esos son los 12 factores del origen condicionado que nosotros vamos a estudiar a partir de la clase siguiente, la clase 1 de este módulo 8. Ahora, nosotros lo que vamos a hacer a partir de la próxima clase es identificar cada uno de estos factores con las realidades últimas correspondientes. Nosotros dijimos en una de las láminas anteriores de que el origen condicionado trata solamente sobre las 3 primeras realidades últimas de la conciencia, de los factores mentales y de las propiedades materiales. Entonces nosotros tenemos que identificar cada uno de estos factores del origen condicionado y determinar a qué realidades últimas corresponden. Por ejemplo, la ignorancia es el factor mental insano que está asociado con las 12 conciencias insanas. Ustedes tienen el cuadro de las 89 o 121 tipos de conciencia disponible. Ustedes pueden ver esas 12 conciencias insanas. Y entonces la ignorancia, entonces nosotros la identificamos con ese factor. Ahí también definimos qué es la ignorancia. Entonces después vamos a definir también qué son las formaciones. El término Sankara, a qué realidades últimas corresponde o a qué realidad última corresponde. La conciencia, tenemos que identificar a qué realidad última. Hay 89 o 121 tipos de conciencias. ¿Corresponden todas las conciencias o algunas de las conciencias? Entonces nosotros vamos a estudiar específicamente de esa manera el origen condicionado a partir de la clase siguiente. Entonces vamos a identificar cada uno de estos factores, cada uno de estos componentes y vamos a determinar a qué realidades últimas corresponde cada uno de estos. Entonces, esto es lo primero que uno hace cuando estudia el origen condicionado, ¿no? Y particularmente
cuando uno estudia el origen condicionado desde la perspectiva de la vida. Ahora, el otro método de condicionalidad, como explicamos, es el método de las relaciones condicionales. Y aquí, el alcance del método de las relaciones condicionales es todo, ¿no? O sea, ustedes tienen aquí la conciencia, los factores mentales, la materia, el nirvana y los conceptos. O sea, de que el método de las relaciones condicionales no solamente incluye las 4 realidades últimas, sino también los conceptos. O sea, de que el método de las relaciones condicionales no solamente trata sobre los seres sintientes, y nosotros dijimos que el método del origen condicionado está limitado a los seres sintientes y a las 3 realidades últimas condicionadas. Pero el método del patana o de las relaciones condicionales incluye la materia que no pertenece a los seres sintientes, y también el método de las relaciones condicionales incluye la realidad, el elemento incondicionado, el nirvana, y también el método de las relaciones condicionales incluye los conceptos. O sea, de que este método es un método que no queda absolutamente nada fuera. Entonces, todas las realidades, las 4 realidades últimas y la realidad convencional y los conceptos están incluidos o son tratados dentro del método de las relaciones condicionales. Entonces, como ustedes pueden ver, este es un método mucho más amplio que el método del origen condicionado. Ahora, el método de las relaciones condicionales explica cómo los estados condicionantes están ligados con los estados condicionados por medio de las fuerzas condicionantes. O sea, nosotros vamos a estudiar a partir de la próxima clase esto, pero para introducir el tema del método de las relaciones condicionales, nosotros aquí tenemos en el lado izquierdo los estados condicionantes que se denominan en Pali Pachaya Dhamma, y en el lado derecho nosotros tenemos los estados condicionados, eso se llama Pachayupana Dhamma, literalmente los estados que surgen debido a condiciones. Esa es la traducción de Pachayupana Dhamma. ¿Y qué es lo que hace de que los estados condicionados surjan debido a los estados condicionantes? Eso es lo que se denomina las fuerzas condicionantes. En Pali es Pachaya Sati, con doble T. Entonces, esos son los 3 componentes que nosotros tenemos que entender cuando estudiamos el método de las 24 relaciones condicionales. Por un lado, tenemos los estados condicionantes, y por otro lado tenemos los estados condicionados, y qué es lo que liga los estados condicionantes con los estados condicionados es las fuerzas de la condición o las fuerzas condicionantes de una manera más general, podemos decir. Entonces esto es bien importante porque nosotros vamos a entender que la condicionalidad, cuando estudiemos este método, no solamente es una causa y efecto. La condicionalidad tiene muchas otras variedades, aparte de lo que uno entiende normalmente como la condición de causa y efecto. Entonces, cuando nosotros estudiamos las 24 relaciones condicionales, vamos a comprender que el método de la condicionalidad, este método, tiene una gran variedad de condiciones. Ahora, aquí nosotros tenemos el cuadro 8.2, donde tenemos las 24 relaciones condicionales y sus variedades. Estas 24 relaciones condicionales nosotros las vamos a estudiar
después de que terminemos de estudiar el origen condicionado, a partir de la sección número 11 del capítulo 8. Nosotros vamos a estudiar estas 24 relaciones condicionales. Entonces, la primera de estas 24 es la condición de raíz. La segunda es la condición de objeto. Pues eso lo vamos a explicar, cada una de estas condiciones. Y la tercera es la condición de predominancia. Entonces, algunas de estas condiciones tienen subcondiciones. Entonces, la condición de predominancia tiene dos variedades: la condición de predominancia de objeto y la condición de predominancia de conocimiento. Y la cuarta condición es la condición de proximidad. La quinta es la condición de contigüidad. La sexta es la condición de conocimiento. La séptima es la condición de mutualidad. Y la octava es una condición importante que nosotros tenemos, que es la condición de apoyo, y tenemos dos variedades: el apoyo de conocimiento, la condición de apoyo de conocimiento, y la condición de apoyo de prenacimiento. Y a su vez, la condición de apoyo de prenacimiento consiste en dos condiciones: condición de apoyo de prenacimiento de base y la condición de apoyo de prenacimiento de base y objeto. La condición número 9 es la condición de apoyo decisivo, y hay tres variedades: la condición de apoyo decisivo de objeto, la condición de apoyo decisivo de proximidad y la condición de apoyo decisivo natural. Entonces, esta también es una condición importante y tiene tres variedades. Y la décima condición es la condición de prenacimiento. Entonces, hay dos variedades: la condición de prenacimiento de base y la condición de prenacimiento de objeto. La número 11 es la condición de posnacimiento y la número 12 es la condición de repetición. Nosotros hemos encontrado esta condición de repetición cuando estudiamos los procesos cognitivos. Esta condición de repetición funciona en los momentos de las yávanas. Normalmente se dijo de que hay 7 momentos de yávana. Entonces, como son las mismas conciencias las que realizan en un proceso cognitivo en particular la función de yávana, entonces entre esas conciencias opera esta condición de repetición. La número 13 es la condición de Kama, y hay dos variedades: la condición de Kama conaciente y la condición de Kama asincrónico. Nosotros hemos estudiado algo sobre la condición de Kama asincrónico cuando estudiamos en el capítulo 5 sobre el Kama y los resultados del Kama. Entonces, la relación que existe entre el Kama y sus resultados, en el capítulo 5 estudiamos los resultados de las conciencias resultantes. Entonces, ahí opera esta condición de Kama sincrónico. Pero también el Kama produce propiedades materiales. Entonces, eso lo estudiamos en el capítulo 6, cuando estudiamos las propiedades materiales producidas por el Kama. Entonces, ahora nosotros estamos aprendiendo cuáles son las condiciones que operan. Entonces, esa es la condición de Kama asincrónico. La condición de Kama conaciente es la relación que existe entre la volición y los estados asociados con la volición en un momento determinado. Nosotros vamos a estudiar eso cuando estudiemos las relaciones condicionales en las siguientes clases en este capítulo 8. Y la condición número 14 es la condición de resultante.
Y la condición número 15 es la condición de nutrimento. Nosotros encontramos el nutrimento en el capítulo 7. Nosotros vimos que hay 4 nutrimentos. En el capítulo 7, ustedes, en la sección 21, nosotros estudiamos que hay el alimento o el nutrimento material y después hay 3 nutrimentos mentales. El contacto, la volición y la conciencia. Entonces la condición de nutrimento tiene 2 variedades, la condición de nutrimento material y la condición de nutrimento mental. Y la condición número 16 es la condición de facultad, y hay 3 variedades, la condición de facultad de prenacimiento, la condición de facultad de vitalidad material y la condición de facultad de conocimiento. Y la condición número 17 es la condición de jhana. Nosotros hemos encontrado los factores de jhana en el capítulo 1 y también en el capítulo 7. Y la número 18 es la condición del sendero. Nosotros hemos encontrado los factores del sendero también en el capítulo 7. Y la 19 es la condición de asociación. Y la condición de asociación nosotros la hemos estudiado, aunque no hemos dicho específicamente, en el capítulo 2, cuando se explica qué es un factor mental, una cetasika. Nosotros explicamos en el capítulo 2 de que una cetasika surge junto con la conciencia, cesa junto con la conciencia, toma el mismo objeto que la conciencia y tiene la misma base que la conciencia. Entonces, la condición de asociación es una condición que aplica entre los factores mentales y la conciencia. Y la condición número 20 es la condición de disociación. Y hay 3 variedades: disociación de conocimiento, disociación de prenacimiento y disociación de posnacimiento. Entonces, y la condición número 21 es la condición de presencia. O sea, esta condición de presencia es una condición muy amplia porque tiene 5 variedades. La presencia de conocimiento, la primera. La segunda es la presencia de prenacimiento. La tercera es la condición de presencia de posnacimiento. La cuarta es la presencia de nutrimento. Y la quinta es la presencia de facultad. La número 22 es la condición de ausencia. La número 23 es la condición de desaparición. Y la número 24 es la condición de no desaparición. O sea, nosotros vamos a estudiar estas 24 relaciones y variedades en las diversas clases de este capítulo 8, a partir de que empecemos a estudiar el método de las relaciones condicionales. O sea, como ustedes pueden ver, este método es un método, como dijimos, que incluye todo, y esto es una de las partes más profundas y más complejas, podemos decir, de las enseñanzas del Buda. Y ustedes van a tener oportunidad de aprender sobre estas 24 relaciones condicionales. Ahora, aquí hay algo que es muy importante. La comprensión del método de las relaciones condicionales Patana es fundamental para adquirir una correcta y completa comprensión del método del origen condicionado Paticca Samuppada. O sea, de que nosotros vamos a estudiar primero el método del origen condicionado, y después vamos a estudiar el método de las relaciones condicionales. Y después que nosotros hemos estudiado el método de relaciones condicionales y hemos aprendido este método de relaciones condicionales,
nosotros podemos regresar al origen condicionado y aplicar las 24 relaciones condicionales para poder comprender correcta y completamente el método del origen condicionado. Ahora, esto es algo muy importante, porque si uno no explica, si uno no estudia el origen condicionado, recurriendo a las 24 relaciones condicionales, uno no va a tener una comprensión correcta y completa del origen condicionado. Y esto es una prueba más. Nosotros en el capítulo introductorio, en el módulo introductorio, nosotros hablamos sobre la autoría del Abhidhamma, si el Buda, ¿no? Porque se cuestiona a veces de que el Buda haya enseñado el Abhidhamma, y yo creo de que el hecho de que uno tenga que recurrir al método de las relaciones condicionales, que solamente se encuentra en el séptimo libro del Abhidhamma, el hecho de que uno tenga que recurrir a este método de las 24 relaciones condicionales para poder comprender correcta y completamente el origen condicionado, que es el método que se encuentra en la canasta de los discursos, como también en la canasta del Abhidhamma, esto es una prueba muy importante para establecer la autoría del Abhidhamma al mismo Buda. O sea, que es como la tradición Theravada sostiene. O sea, en otras tradiciones se estudia el origen condicionado. Pero si en esas tradiciones carecen del conocimiento de las relaciones condicionales. Entonces, el conocimiento que se puede adquirir del estudio del origen condicionado sin conocer las relaciones condicionales que están en el séptimo libro de Abhidhamma, ese conocimiento es un conocimiento incompleto y muchas veces incorrecto. Entonces, por favor, tengan muy presente esto, porque esto es una prueba más que nosotros podemos aducir o incluir para establecer, ¿no?, la autoría del Abhidhamma al mismo Buda, porque un tema tan importante como es el método del origen condicionado no puede ser comprendido correctamente sin conocimiento de Abhidhamma y sin el conocimiento de las relaciones condicionales. Nosotros vamos al final de este módulo, después que hayamos estudiado el método de las relaciones condicionales, yo les voy a explicar, no podemos entrar en demasiada profundidad, cómo aplicar las 24 relaciones condicionales para poder entender el origen condicionado. Nosotros vamos a compartir una serie de cuadros que no están en el compendio de la Abhidhamma, pero estos cuadros les van a permitir a ustedes entender el origen condicionado en base a las 24 relaciones del Patana, de las relaciones condicionales. Entonces esto es muy importante, por favor, tenerlo presente. Entonces ahora nosotros veamos esto. El método del origen condicionado solamente dice que uno está relacionado con dos. Nosotros tenemos el primer factor del origen condicionado, que es la ignorancia, avijja, y el segundo factor del origen condicionado son las formaciones, sankhara. Si nosotros estudiamos el origen condicionado en la canasta de los discursos, por ejemplo, nosotros vamos a encontrar que solamente nos dice de que condicionado por la ignorancia surgen las formaciones. Avijja, pachaya, sankhara. O sea, en Pali. Eso significa de que surgen las formaciones debido a la condición de la ignorancia. Entonces, eso es lo que nos dice el origen condicionado. Pero nosotros, es como decir que la persona A está relacionada con la persona B, ¿no?
Entonces nosotros sabemos que la persona A está relacionada con la persona B. Eso solamente es lo que nos dice el método del origen condicionado. Pero el método de las relaciones condicionales nos explica cómo está relacionado, en este caso la ignorancia, con las formaciones. Ese conocimiento es fundamental. Y ese conocimiento solamente nosotros lo obtenemos en el Patana, ¿no? ¿Cómo está relacionado la persona A con B, por ejemplo? A es el padre y B es el hijo. ¿Cómo está relacionada la persona B con C? B es el abuelo y C es el nieto, por ejemplo. Entonces, esa información de que A es el padre de B o B es el abuelo de C, por ejemplo, solamente lo encontramos en el séptimo libro de la Abhidhamma, en las 24 relaciones condicionales. Entonces, por eso es tan importante este método para poder entender el origen condicionado. Cuando nosotros decimos que la ignorancia está relacionada con las formaciones, muchas veces uno entiende de que hay una relación de causa y efecto. Pero en realidad, muchas veces la relación que existe entre ignorancia y formaciones no es una relación de causa y efecto. Entonces, nosotros vamos a entender la variedad de posibilidades, porque hay varias posibilidades de cómo está relacionado ignorancia avijja con formaciones sankara cuando hemos estudiado el método de las relaciones condicionales. Y entonces, después que nosotros hayamos estudiado las 24 relaciones, nosotros vamos a tener una clase especial en este módulo 8, donde yo les voy a explicar el método y les voy a compartir unos cuadros donde ustedes pueden, usando estos cuadros, determinar, por ejemplo, qué condiciones aplican entre, por ejemplo, la ignorancia y las formaciones, entre las formaciones y la conciencia, etc. Entonces, después de esto, entonces nosotros tenemos aquí esta lámina que dice que los dos métodos de condicionalidad son los temas más profundos y complejos de todas las enseñanzas del Buda. O sea que nosotros, como he dicho, el capítulo 8 es uno de los capítulos más profundos, complejos, difíciles de todo el compendio de la Abhidhamma, porque nosotros estamos estudiando precisamente el tema de la condicionalidad. Y con relación a esto, yo quiero compartirles a ustedes unos versos que están en el Visuddhimagga. En el capítulo 17 del Visuddhimagga es donde se explica, hay dos partes en toda la literatura Pali donde se explica el origen condicionado utilizando las 24 relaciones condicionales del Patana. Entonces, en un lugar es el capítulo 17 del Visuddhimagga, y el otro lugar es el comentario del segundo libro de la Abhidhamma, que es el comentario del Vibhanga, que se llama el Samoja Vinodani, que también en este comentario se explica el origen condicionado en base a las 24 relaciones condicionales. Y el venerable Buddhaghosa, antes de comenzar a explicar precisamente el origen condicionado en base a las relaciones condicionales del Patana, antes de comenzar, el venerable Buddhaghosa, hay una serie de versos que yo quiero compartir con ustedes para que ustedes tengan una dimensión de la profundidad y la dificultad de esto que nosotros vamos a estudiar en este capítulo. Entonces, el primer verso es la verdad, el ser, la reconexión y el modo de las condiciones son 4 cosas
difíciles de ver y por lo tanto muy difíciles de enseñar. Entonces ese es el primer verso del Venerable Buddhaghosa. Entonces la verdad en realidad se refiere a las 4 nobles verdades. Las 4 nobles verdades corresponden a, como nosotros estudiamos en el capítulo número 7, si ustedes van al capítulo 7, hay una parte que es el compendio del todo. Entonces las 4 nobles verdades comprenden las 4 realidades últimas. Entonces, la verdad se refiere a las 4 nobles verdades. El ser, en realidad, es una realidad convencional, que se refiere a los agregados, ¿no? El comentario del Visuddhimagga explica cada uno de estos 4. La reconexión, ustedes han estudiado lo que es la reconexión, la conciencia de la reconexión, o la reconexión es el primer surgir de mente y materia en una existencia en la cual hay 5 agregados, ¿no? Y el modo de las condiciones se refiere a la aplicación de las 24 relaciones condicionales a el origen condicionado. Entonces, estas 4 cosas son difíciles de ver, de experimentar, de realizar. Y por lo tanto, cuando uno no las ha experimentado, cuando uno no las ha realizado, son muy difíciles de enseñar. Entonces este es el primer verso. El siguiente verso dice: por lo tanto, considerando que comentar sobre el significado del origen condicionado es imposible, excepto para aquellos que han adquirido maestría en los textos. Entonces, aquí está hablando, ¿no?, de que uno tiene que tener un profundo conocimiento de los textos del canon, de la canasta de los discursos y la canasta de la vida, ¿no? El tercer verso dice: deseoso de exponer ahora el comentario del modo de las condiciones, yo no encuentro soporte, como si me estuviera hundiendo en el océano. Inmediatamente después que el Venerable Buddhaghosa exponga estos versos, empieza a explicar el origen condicionado en base a las 24 relaciones del Patana. Entonces él quiere exponer esto, pero es algo tan difícil, tan profundo, que él dice que no encuentra soporte. O sea, es como si no encontrara soporte, como si uno se estuviera hundiendo en el gran océano. Pero, este es el otro verso, en esta doctrina del Buda, pero esta doctrina del Buda está adornada con varios modos de enseñanza y todavía la vida de los maestros de antaño continúa ininterrumpida. O sea que aquí se está refiriendo a la tradición, al linaje de los Theras, ¿no? Entonces, Buddhaghosa está escribiendo esto en el siglo V de la era común. Entonces nosotros tenemos una serie de recursos, él tiene una serie de recursos todavía disponibles y nosotros todavía también tenemos estos recursos disponibles. Por lo tanto, basándome en ambas, ahora comenzaré con la explicación del significado. Escuchad esta explicación atentamente. Entonces, y para finalizar, y para incentivar un poco al estudio de este tema que es tan profundo y tan difícil, nosotros tenemos este último verso que dice: esto fue dicho por los maestros de antaño. Quien quiera que escuche atentamente esta explicación obtendrá mayor distinción. Obteniendo mayor distinción, irá fuera de la visión del Rey de la Muerte. O sea, de que esto es un incentivo para que nosotros estudiemos y analicemos y tratemos de profundizar y entender correctamente
esto de los modos de la condicionalidad, el origen condicionado en base a las 24 relaciones condicionales. Entonces esos versos quería compartir con ustedes para que ustedes tomen conciencia de el tema que nosotros vamos a tratar a partir de la siguiente clase y todos los temas que nosotros vamos a estudiar sobre la condicionalidad, los métodos de condicionalidad en este capítulo 8. Ahora, al final del capítulo 8, el Venerable Neruda explica los dos tipos de conceptos y sus variedades. O sea, al final del capítulo 6 se estudia, después de haber estudiado la materia, se estudia la cuarta realidad última. Y al final del capítulo 8 nosotros estudiamos, se explica de una manera muy concisa los dos tipos de conceptos y sus variedades. Nosotros vamos a tratar de expandir un poco este tema tan importante que es los conceptos, recurriendo a otros tratados al final, digamos, de este capítulo 8. Y hay dos tipos de conceptos que se explican al final del capítulo 8, que es el concepto nombre, nama pañati, que es literalmente eso que hace conocer, y el concepto cosa, atapañati, que es eso que se hace conocer. Por ejemplo, si yo digo casa, por ejemplo, cuando yo digo casa, hago conocer. Aquellos que entienden español, por ejemplo, hago conocer algo. Si yo digo libro, uno hace conocer a otra persona algo. Eso es el concepto nombre. Y el concepto cosa, eso que se hace conocer, que es lo que se llama concepto como significado también, a lo que está refiriéndose casa o libro, ¿no? Cuando yo digo libro, libro es un concepto nombre, y eso que el concepto nombre libro se refiere, que es esa forma material, digamos, con hojas y tapas y con escritura. Entonces eso es lo que se llama el concepto cosa o el concepto significado. Entonces nosotros vamos a estudiar al final del capítulo 8 sobre estos dos tipos de conceptos, y por supuesto de que estos dos tipos de conceptos tienen distintas variedades, en particular el concepto cosa, por ejemplo, nosotros dijimos el tiempo, el espacio, son conceptos. Entonces nosotros vamos a explicar diferentes tipos de conceptos. Entonces, con eso nosotros tenemos finalizada la introducción del módulo 8, que es el compendio de condiciones. Entonces, vamos a la lectura, es la segunda edición del capítulo 8 del compendio de la vida. Entonces, con esto nosotros damos por finalizada esta clase introductoria del módulo 8, y a partir de la clase siguiente, la primera clase, vamos a comenzar con el estudio del método del origen condicional.